¿Cómo están? Las mejores familias. ¿Cómo están ustedes? Estamos en la segunda clase de discipuladores, ¿sí? Organizado por el Instituto Teológico Ministerial, Un Encuentro con Dios. Hoy, como les dije, la segunda clase y les anticipo que va a ser una clase muy interesante que se va a sumar a todo lo que estuvimos viendo en la primera clase, ¿sí? Va a extenderse, se va a profundizar, así que vamos abriendo la pantalla para estar compartiendo en este día. A ver si lo tienen todos. Muy bien. Perfecto. Ahí estamos. Estamos en la primera, en esta segunda clase. Vamos a poner ahí en pantalla. Muy bien. Hoy vamos a estar viendo y detallando las características, tanto de los discipuladores como el discipulado y como el discípulo. ¿Qué características tiene cada uno de ellos? Primero y principal vamos a arrancar con el discipulado. ¿Qué características tiene el discipulado? Una de las características es que no es una materia bíblica, ¿sí? No es del instituto el discipulado, ¿sí? No es un curso bíblico, no es una clase formal, para nada, no tiene que ver con una clase sistemática. Esto se da en un ambiente de cordialidad y en un ambiente en donde ambas partes, sea el discipulador como el discípulo, se sienten cómodos para hablar, para compartir, ¿sí? Para poder preguntar, hay confianza, hay esa libertad y esa seguridad que mi discipulador me va a entender mi pregunta y tengo confianza de que me va a ayudar a contestar. Que si no sabe, me va a decir que no sabe, pero que va a guiarme a encontrar la respuesta bíblicamente hablando. Por eso decimos que no es una materia bíblica, no es un curso bíblico, no es una clase formal. Que para cuando se inicia el discipulado no se deja de evangelizar el discipulado, el evangelismo sigue al mismo tiempo que el discipulado, sigue dándose. Siempre hay alguien a quien predicar el evangelio. Una de las características también que tiene el discipulado es que no es para todos. Así mismo, lo que les estoy diciendo, no es para todos. No todos quieren ser discipulados. No todos quieren entregar ese tiempo y ese lugar para poder recibir. No todos lo quieren hacer. El discipulado no es un lugar para transmitir información. No es esto que estamos haciendo ahora, esto no es un discipulado, esto es una enseñanza, es un curso. El discipulado no es, y no tiene nada que ver con eso. Y no da lugar a la excusa, ¿sí? Una de las excusas que no se puede presentar en un discipulado es, me falta tiempo. Si hay algo que hay que entregar en un discipulado, es el tiempo, es mi tiempo. Yo tengo que estar bien consciente que para hacer el discipulado yo necesito tener tiempo y la otra persona que lo va a recibir también tener tiempo. Recordemos lo siguiente. El evangelismo es para todos y es gratuito, ¿sí? Se evangeliza a toda criatura, dice la palabra de Dios. Es para todos y es gratuito. Nadie debe pagar nada. El único que pagó por nuestra salvación es Jesús. Ya lo pagó una vez. Los demás, recibir esa salvación es gratuita, ¿sí? Usted no tiene que hacer nada. Dice, la salvación tiene precio para el que la recibe. Vamos a buscar en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No tiene que creer, no tiene que hacer más nada que creer, sí, confiar. Romanos 6:23 nos habla de que la paga del pecado,
es la muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es la vida eterna, el regalo de Dios, el regalo de Dios. Un regalo no se paga, puede ser muy caro, pero vos o aceptás o rechazás un regalo. No hay que pagarlo, ya está pagado, ¿sí? Hay dos grupos, hay que considerar que hay dos grupos que seguían a Jesús. En Lucas 14, 25 podemos encontrar en la palabra de Dios, ¿sí? 14, 25 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, grandes multitudes, no poca gente, no mucha gente, eran grandes multitudes. No solamente era multitud, era grande multitud, muchísima gente. Quiere dejar bien en claro el libro de Lucas que a Jesús lo seguía muchísima gente. Dentro de ese grupo, ¿qué es lo importante de esa muchedumbre? ¿Sí? Que muchos iban. Pero dentro de ese grupo se va a incluir a los discípulos, a los que van a tener ciertas características que los van a hacer resaltar del resto, ¿sí? Los discípulos van a estar ahí. Es importante la muchedumbre. La muchedumbre va por los milagros, pero también iban por la palabra, porque les hacía bien. Había gente que no necesitaba, no necesitaba alimento, no necesitaba sanidad. Iban porque la palabra les llenaba, ¿sí? Había personas que tenían necesidades de nivel espiritual, en el área espiritual, y lo reconocían al Señor, a mí me hace bien, tiene palabras de vida, ¿sí? Ahora bien, los discípulos dentro de esa muchedumbre, ¿sí? Van a estar ahí, y serán aquellos que van a tener frutos. Hay que distinguirlo. ¿Quiénes son los discípulos? ¿Quiénes son los discípulos? Eso va a ser la tarea del discipulador. Verificar quiénes son del montón aquellos que van a empezar a dar pasos de fe. Para lograr eso, el discipulador va a tener que observar bien, ¿sí? Observar a los distintos. Vos podés tener 30 personas, 50 personas, 100 personas, pero en ese montón hay gente que quiere hacer y está dispuesto, ¿sí? Y hay que ver los frutos, porque entre los sí, ¿cómo distinguimos? ¿No será que aquel que hace algo más que los demás, ese que vos le enseñás el sábado, pero el domingo a la mañana está sentadito en el culto, ¿no será aquel que le enseñás a orar a un montón, pero el único que se acerca y dice, yo estoy orando, no sé mucho, pero viene y se acerca y te presta atención? Hay que buscar a los que son distintos, porque ahí está obrando Dios. Empieza con la obediencia. Lo poquito que aprende lo va haciendo. Es una persona obediente. Dice la palabra de Dios en Mateo 8. A ver si lo buscamos. Espérenme que me tengo acá el versiculito. Ya les voy a decir, perdón, Juan 8:31. Juan 8:31. ¿Sí? Juan 8:31, lo busco rápidamente en la Biblia, Juan 8:31, y dice así, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecen en mis palabras, quiere decir, si ustedes obedecen, ustedes son mis discípulos. Porque son obedientes, ahí yo me doy cuenta que ustedes son mis discípulos. Entonces, empezamos a ver dentro de la muchedumbre los que cuando uno empieza a enseñar, empiezan a destacarse porque hacen caso. Entonces, esos son los distintos, esos son los diferentes, esos son los que tenemos que empezar a acercarnos y a plantearles la posibilidad de discipularlo, porque están buscando. Se nota que empiezan a pagar precio. Quédese con esa frase. Después lo vamos a seguir
desarrollando. Comienza la relación de amor y compromiso para ser discípulo. ¿Por qué? Porque el discipulador se dispone, empieza a buscar el tiempo, la forma para tener más cercanía a ese discípulo. Vamos a hablar de las características del discipulador basados en Primera de Tesalonicenses 2. Primera Tesalonicenses 2. Usted va a leer este pasaje y va a hablar de Pablo visitando y hablando a los de Tesalónica. Número 1, una de las características del discipulador es, dando ejemplo a Pablo, es que el discipulador tiene iniciativa. Mire, y leamos juntos el capítulo 2, versículo 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, no resultó vana. ¿Qué quiere decir? Hay un movimiento, lo visito yo, me acerco yo, el discipulador se acerca, el discipulador no está sentado esperando al discípulo, lo observa, lo busca, lo reconoce, sale a buscarlo, toma la iniciativa. El primero que toma la iniciativa es el discipulador. Número 2, una de las características que tiene el discipulador es la generosidad. Versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Hermanos, acá está hablando de generosidad, tiempo, esfuerzo, trabajo, trabajando para que no seamos de carga, ¿sí? Nosotros vamos a ministrar a ustedes, pero ustedes no van a pagar nada, quédense tranquilos, nosotros invertimos en ustedes tiempo, recursos, dinero, espacio. ¿Por cuántas personas vos tenés que por ahí, tenés que pagar entregando tu tiempo de trabajo, capaz que pagándoles los boletos, los pasajes, comprándole la Biblia, generosidad, ¿sí? Yo te voy a ayudar, yo no te voy a hacer de carga a vos, yo voy a encargarme de vos. Hay generosidad, ¿sí? Hay una disposición. Tomo mi tiempo para poder ministrar, ¿sí? Para poder dar. Mi tiempo vale oro. Tiempo es vida. Me ofrezco para ayudar al discípulo, al nuevo creyente. Número 3, otra de las características que va a tener otra de las características que va a tener el discípulo, ¿sí? Es la integridad. Versículos 10 y 11. Vosotros sois testigos y Dios también, de cuál santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, os exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. ¿Sí? Hay una integridad, nos comportamos bien delante de ustedes y delante de Dios, tenemos buen testimonio, ¿sí? El testimonio es integridad. Tener testimonio. Yo no puedo estar con un cigarrillo en la boca diciendo vos tenés que salir de las drogas, vos tenés que salir de las drogas. Yo tengo que tener integridad para bendecir, ¿sí? Guiar, acompañar, ¿sí? A esas personas. Pablo decía, ustedes son testigos, ustedes están viendo, ¿sí? De cómo nos comportamos con ustedes, de manera santa, justa e irreprensible. ¿Y en qué momento nos ven? Solamente 40 minutos, no. Por eso el discipulado tiene que ver con vida, tiene que ver con momentos, ¿sí? Con un seguimiento constantemente, hay un trato y hay un buen ejemplo, ¿sí? A seguir. 4, sacrificio, versículo 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Filipos, Pablo, Silas, predicadores, presos en calabozos, con cepos. Ellos ahí se sacrificaban por los discípulos, ¿sí? Hubo esfuerzo, lo hacían por los que iban a venir. Había sacrificio. Hermanos, capaz que vos no vas a ir preso por un discípulo, pero también
sacrificas a tu familia, a un tiempo que le tenés que dedicar, que tendrías que estar haciendo algo por tu trabajo, o por ahí le entregás, te sacrificás porque, bueno, como vos estás haciendo el discipulado, de noche haces lo que no puedes hacer durante ese tiempo, hay un sacrificio, hay una entrega, un esforzarse por el otro, ¿sí? Un sacrificio, me duele, pero lo hago con amor, me duele, pero lo hago, me sacrifico por el discípulo, ¿verdad? Versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, el discipulador se maneja con palabra de Dios, no con palabras de hombre, no por filosofías humanas, no por mi experiencia personal, no, palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Número 6. El discipulador, una de las características que tiene es el amor. Versículos 7 y 8. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Hermanos, el amor como si fuera una niñera que cuida con ternura a sus propios hijos. Dice, como aquella nodriza, la nodriza era como una niñera que acompañaba todo el proceso de crianza, ¿sí? Y estaba ahí de principio, con ternura, ¿sí? Con afecto, procurando entregar el Evangelio, ¿sí? Y también hasta la propia vida. Amén. Hay un amor, hay una entrega, hay una pasión por esas personas, ¿sí? Y las otras personas lo ven. Qué amor, qué paciencia que me tiene, qué paciencia, cómo no busca lo suyo, sino que está buscando mi bien. Me aguanta mi llanto, me aguanta mi madurez. Gracias por esos discipuladores que nos han formado nosotros, que nos tuvieron paciencia, que nos escucharon cada pregunta tonta, cada ganas de retroceder y ellos ahí alentando, empujando, nunca dejándonos. ¿Por qué? Porque nos amaban, nos amaron. Y hoy nosotros tenemos esa tarea de poder, lo mismo que hicieron por nosotros, también hacerlo. Por eso la imitación, versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, ¿sí? Ellos veían en la otra iglesia y ellos también perseveraban, porque había una imitación, ¿sí? Copiaban, ¿sí? Decían, si ellos lo hicieron, nosotros también lo podemos hacer, ¿sí? 7 características del discipulado. Objetivo del discipulador es transmitir el carácter de Cristo en su andar, en su hablar, en su acompañar. No tiene que ver con el don de enseñar, pero transmite con sencillez su propia experiencia que inspira al nuevo creyente a querer y seguir ese mismo camino. Observe estas 2 fotografías que adherí a esta portada. Ve a 2 niños, ¿no? Acompañando. La nenita no es maestra, no tiene título de maestra, no está ayudando a su hermanito porque se lo sabe todo, pero lo que sabe lo está transmitiendo. Lo que sabe no tiene metodología, pedagogía, psicología y todo lo que termina en guía. Ella es una persona que ama y lo poco que sabe trata de ayudar. El trabajo del discipulador, acompañar, ayudar. Lo poco que sabe, lo que tiene de conocimiento, no lo mezquina, sino que se lo transmite de alguna forma, ¿sí? a ese nuevo creyente. Acompaña, ahí está la otra foto, una persona más grande, ¿sí? No es un adulto, es una persona más grande. No sé si alguna vez observó a los hermanos mayores en una casa. La mamá puede estar lavando los platos, haciendo cosas, y los hermanos cuidando del pequeño. ¿Qué hace?
le enseñan a hablar, le enseñan a caminar, le agarran de la mano. El hermano, ellos están dibujando y el hermanito quiere jugar y pintar también, entonces le dan una hoja y le hacen pintar, le enseñan a escribir. No son maestros, repito, no son maestros, no dan cátedra, no ponen un horario para enseñar eso, lo hacen porque no ponen toda la tarea. El pastor lo tiene que hacer, el pastor lo tiene que hacer, no. Se disponen para ayudar al nuevo creyente a querer y a seguir ese mismo camino. Vamos a ver a continuación, ¿sí? También, me desapareció. A ver, esperen. Bien. Bueno, vamos a hablar, ¿sí? Vamos a hablar de los discípulos, las características de los discípulos. Acá lo tengo, acá aparece, ¿sí? Quiero compartirles esta imagen, esta portada que aparece a continuación. ¿Qué características tienen los discípulos? Vamos a ver los no de Jesús. ¿Cómo los no de Jesús? Sí, porque Jesús cuando habló de los discípulos no dijo, un discípulo tiene que hacer esto, no dijo, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi discípulo. Y en Lucas 14, que estábamos leyendo recién, en Lucas 14, acá está hablando de no. En forma negativa es para fortalecer la importancia del significado del discípulo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? El que no aborrece, ¿sí? El que no aborrece no puede ser mi discípulo. No puede ser discípulo el que no aborrece. Si vos querés ser discípulo, tenés que aborrecer. ¿Y aborrecer a qué se refiere? ¿Sí? Sabemos que aborrecer no tiene que ver con odiar, tenerlo de menos, despreciarlo, sino que en el momento, hermanos, en la situación, que hay una competencia, ¿sí? Hay una competencia entre Dios y mi Padre. Dios y tus hijos. Hay una competencia. Gana Dios. Gana Dios. El versículo de Mateo 10:37. Mateo 10:37 lo tengo aquí y se lo voy a compartir. Dice lo siguiente. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Si no es digno, no se merece estar conmigo. ¿Por quién habla? Por aquel que ama más. Uno de los pasajes que nosotros sabemos y recordamos también está en Mateo 22:37, donde aparece el principal mandato del Señor. Primer mandamiento, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, es el primer mandamiento. No son todos los mandamientos iguales. Hay un mandamiento principal, amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Sí? Y es un mensaje que se le tiene que dar a grandes y a chicos. Aún a un niño que tiene que decidir entre ir a la iglesia e ir a un cumpleaños. Aún en esos mínimos detalles, ¿sí? Un niño puede percatarse si ama a Dios, ¿sí? No, yo pienso primero Dios, ¿sí? Primero ir a alabar a Dios, después me iré al cumpleaños, disfrutaré, pero ahora, ¿sí? Primero Dios. Punto número 2, no lleva la cruz. ¿Quién no puede ser discípulo? El que no lleva la cruz.
A veces nosotros consideramos que la cruz, algunos dicen, es mi marido, la cruz es mi suegra, la cruz son mis hijos, la cruz es esto, aquello. No, la Biblia en Gálatas, hermanos, en Gálatas capítulo 2, 20, dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Y a lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. O sea, yo no vivo, vive Cristo en mí, ¿sí? Y la cruz habla de muerte, y la cruz, el que no lleva la cruz, es algo pesado, ¿sí? Si vos sos un discípulo, tenés que tener una cruz, sí o sí, tenés que tener una cruz, algo que vos todos los días tenés que llevar. Es morir a sí mismo, ¿sí? Es esa oración que todavía no se contestó, pero vos seguís al Señor, creyéndole al Señor, porque vos ahora moriste a tu propia forma de actuar. Ah, yo no sigo más, yo no quiero saber más nada con Dios, yo dejo todo, renuncio, tiro todo, me voy de acá, no quiero. Lleva su cruz y le sigue a Cristo, lo sigue a Cristo. ¿Cuántas personas son discípulos porque son marcados con esa fidelidad al Señor, llevando esa carga en su vida, ¿sí? Muriendo a mis deseos personales, yo quiero cambiar de tal, yo quiero hacer esto, pero muero a mi propio deseo y dejo que Cristo viva en mí, que se luzca Cristo. ¿En qué manera? En el amor, en la paciencia, en la espera, en la esperanza. Versículo Lucas 14:33. El que no renuncia a todo lo que posee, dice Lucas capítulo 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No renuncia. El que no renuncia a todo lo que posee. Qué importante, hermanos, es saber renunciar. ¿Sí? Renunciar no quiere decir que hoy, mañana salgas corriendo y renuncies a tu trabajo, a tu familia, a tus amistades. No, no, a lo que Dios te vaya indicando, sí que tenés que dejar. Renunciar a ese proyecto. Mañana capaz que el Señor te dice, te quiero en aquel lugar, vas a tener que renunciar a tu barrio, a tus familiares, a tus lazos, ¿sí? Empezar de nuevo, en otro lugar. Es la disposición. Hoy no te pide nada. Hoy el Señor, pero tenés que tener la disposición de que si te llega a pedir algo, estás dispuesto a dejar lo que posees. Sí, a lo que posees, que pensar que es tuyo, pero lo tenemos, pero no es tuyo, es de Dios. Renunciar a eso que posees. Y no dice algunas cosas, a todo lo que posees. Amén. Cada uno sabe qué es lo que está dispuesto, pero acá la palabra de Dios nos habla claramente. Amén. Vamos a seguir. Dice, tiene que ser calculado el costo de seguir a Cristo. Tiene que ser calculado. Mire, yo le puse ahí un dibujo de una casa. Comprar los materiales y después darse cuenta que no llego, no llego. Mire, mirando ese dibujo, observa y dice, ¿por qué queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarlo, todos los que vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pida condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cálculos, saber y conocer que hay consecuencias, ¿sí? Conocer que hay consecuencias por seguir a Cristo. No sé qué consecuencias, pero sé que hay consecuencias. Que por seguir a Cristo un día puedo estar preso. Que por seguir a Cristo un día alguien se puede enojar y me puede maldecir, maltratar, lastimar. Hay consecuencias por seguir a Cristo. Estoy dispuesto a eso a causa de Cristo. Que se levante, que se burle, que se ría, que te maltraten, que te juzguen, que te prejuzguen, que inventen, que te calumnien. Costo de seguir a Cristo.
Hay gente que no está dispuesto, aguanta hasta cierto punto. Y hacer las cosas hasta cierto punto es como esta casa que queda sin terminar. Y dice, pero este no era que iba a hacer tantas cosas por el Señor. Lo dejó por la mitad. Dejó por la mitad. Y queda mal parado porque todos después pasan por ahí y dicen, este no era el que comenzó. Y comiencen a hacer burla de él. Burla de él porque empezó algo y no terminó. Dijo que iba a hacer tal cosa y no terminó. Saber y conocer que hay consecuencias, hay costos, que un día en alguna situación uno tiene que estar preparado a, a eso de obedecer a Dios, ¿sí? De seguir a Cristo. Hermanos, tengo un desafío para ustedes para esta semana. Buscar pasajes mencionando momentos donde reconocen en Jesús cada característica como discipulador. Son 7 características que estuvimos viendo, que puedan buscar 7 pasajes en donde Jesús demostró amor, donde Jesús demostró integridad, donde Jesús pudo alentar de alguna forma, ¿sí? Ser un discipulador de sus discípulos, ¿sí? Busquen, analicen. Le doy gracias a Dios por tener la oportunidad, ¿sí? De tener esta clase, ¿sí? Y de poder compartir con ustedes esta segunda clase de discipulado. Somos discípulos porque estamos siguiendo a Cristo hasta que Él nos venga a buscar. Pero mientras tanto, tenemos que encargarnos de hacer discípulos, porque ese es el mandamiento que el Señor nos manda. Que Dios te bendiga hasta la tercera clase.